Muy bien. ¿Ustedes conocen a Mahatma Gandhi o no? ¿Saben quién fue? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué se lo conoció? ¿Han escuchado algo de él o no? ¿De Mahatma Gandhi? Yo sí, ¿Ya? ¿Qué sabe de él? ¿Qué sabe de Mahatma Gandhi? ¿Qué conoce de él? ¿Ya? Ya, bueno, les voy a contar un poco. Él, denme un segundo, aquí está, ahí sí. Ya. Él era un líder hindú, ya participó sobre todo en en los movimientos de independencia de la India, ya para independizarla de la colonia o más bien de la colonización británica, ya. En ese sentido, él planteó muchas veces la no violencia, o sea, una forma de responder a los conflictos, ya no con la guerra, ya no peleando, no, ya, sino más bien a través del acto de la no violencia. Y fue muy conocido también porque él instauró estas huelgas de hambre, ya él vivió en carne propia varias huelgas de hambre para resistir, ¿cierto?, un poco a este sistema de explotación, ¿verdad?, que había en la India. ¿Ya? En ese entonces, esto fue a principios del siglo pasado, ¿ya? Pero la frase con la cual quiero que reflexionemos esta semana es la siguiente, más bien la reflexión general, dice así: cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque serán costumbre. Cuida tus costumbres porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. ¿Qué mensaje, cómo interpretan esto que dice Mahatma Gandhi? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo creen que a qué apuntará? ¿Cómo lo podremos aplicar en nuestra vida? ¿Qué piensan ustedes? Lo invito a participar. ¿Qué les deja esta reflexión? Cuida tus pensamientos porque se volverán actos, cuida tus actos porque serán costumbre, cuida tus costumbres porque formarán tu carácter, cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. ¿Qué sentido les deja? ¿Qué les deja esta frase? Que todo tiene consecuencias. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Algo más que quieran aportar? Puede Sí, ser que hay que pensar antes de actuar las cosas. ya, súper bien, excelente, muy bien. Ujú, así es. ¿Alguien más? Por ahí va, ¿cierto? Va por lo que han dicho las compañeras, ¿cierto? De justamente, a ver, todo lo que pensemos a veces cuesta controlarlo, a veces cuesta controlar nuestras emociones, cuesta, y sobre todo a veces los mismos actos que hacemos, muchas veces si no asumimos nuestras consecuencias o la consecuencia de lo que hacemos, difícilmente vamos a lograr nuestros propósitos. Yo creo, yo sin lugar a dudas, ustedes tienen ciertas metas en su vida, ciertos propósitos, pero lo importante, además de tener esas metas, esos propósitos, ¿qué estamos haciendo para conseguir esas metas o esos propósitos? Hay metas que son mucho más inmediatas, como por ejemplo tener un buen día, ¿cierto? Estar bien con mi familia, estar bien con mi pololo, con mi polola, ¿cierto? Ya asistir a clase, cumplir con lo que se me pide, terminar bien el año, en el caso de usted ingresar a la universidad, estudiar una carrera, ser un profesional, me imagino, tener una familia después. Entonces, a lo largo de toda nuestra vida hay distintas metas, distintos propósitos. Pero a veces nos pasa, yo creo que más de alguno le ha pasado, que a veces tenemos claro lo que queremos lograr, sin embargo, en el camino hay ciertas cosas que nos van pasando, ¿verdad? O sea, hay momentos en que, por ejemplo, uno dice, lo voy a poner como el ejemplo de las clases porque es más cercano, ya supongamos que un día digan, no, no quiero levantarme temprano a esta clase, muy temprano, supongamos que tuviera una clase a las 8, 9 de la mañana, 10 de la mañana, qué sé yo. Entonces, claro, y ya simplemente faltan esa clase. Quizá ustedes no lo van a ver como, como algo tan terrible faltar un día a clase, ¿ya? Pero ¿qué pasa si ese acto, esa decisión que ustedes tomaron, lo vuelven un hábito? ¿Qué pasaría si empiezan a faltar con sus deberes? ¿Qué pasaría si no van cumpliendo lo que se pide, no van asistiendo a las clases, por poner ese ejemplo? Eso genera consecuencias, ¿cierto? ¿Y qué consecuencias genera? Más allá de que eso pudiese ser sancionado o no, más allá de eso, es porque, por ejemplo, si ustedes tienen una meta clara, que es ser profesionales, ingresar a la universidad, por ejemplo, todos esos pequeños pasos, todas esas pequeñas acciones, entre comillas, que por muy pequeñas que parezcan, son importantes, son relevantes, ¿ya? Es importante porque forman parte de un proceso. O sea, por ejemplo, uno no puede
No puede proponerse un objetivo y no trabajar por ese objetivo, ¿ya? Eso es lo importante. O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Así que la invitación es lo siguiente, es conocerse un poco más a sí mismo, es conocerse más qué es lo que quieren ustedes para su vida, qué estoy haciendo para lograr eso que quiero para mi vida, qué es lo que quisiera hacer a futuro, qué es lo que quisiera estudiar, en qué me veo en 5 años más, en qué me veo en 10 años más, qué estoy haciendo para lograr ese objetivo de 5 o 10 años más, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cuáles son mis hábitos? ¿Qué hábitos estoy desarrollando? ¿Cuáles son las costumbres que estoy teniendo? ¿Ya? Y porque ustedes en la etapa en la que están formando su carácter. Mucho de lo que ustedes van a hacer a lo largo de su vida lo están formando ahora. Entonces es importante que ustedes sepan muy bien qué carácter están formando, ¿ya? Y finalmente, la invitación también es algo que nunca se deja de aprender en la vida, de cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro sentido de la vida, y el sentido va mucho más allá de una carrera, va mucho más allá de tener una familia, va mucho, bueno, y también está relacionado con eso, pero va más allá. El sentido es, por ejemplo, ser capaz de amar al otro, ser capaz de amar a mi familia, ser capaz de amar a mi pareja, ser capaz de, por ejemplo, si ustedes desempeñan una profesión, ser un buen profesional, ya sea un abogado, ser un buen ingeniero, ser un buen médico, pero ¿por qué? No tanto por el fin mismo de la carrera o la profesión, sino más bien, ¿qué voy a hacer yo para la comunidad a través de aquello que voy a estudiar? ¿Cuál es el fin de por qué estudio una carrera? ¿O por qué quiero tal cosa o tal propósito para mi vida? ¿Ya? Esa es la invitación, que espero les sirva. Ya esto no es directamente relacionado con la clase, pero era para empezar de una manera distinta. No sé si alguien más quiere aportar algo, alguna reflexión, algo que quieran decir en relación a esa frase. ¿Les hace sentido? ¿Les hace sentido, no? Bueno, también estoy interpretando de cierta manera. Uno puede interpretar de otra manera también lo que dice Mahatma Gandhi en este caso. ¿Ya? No sé si hay algo más que quieran aportar. ¿Ya? Bien, si no hay más aportes, pasamos directamente a la clase. Bien, voy a volver a compartir pantalla. Nosotros estábamos viendo, el último tema era la mirada feminista de la literatura del siglo XX y también el tema de las polifonías, ¿ya? Sobre todo este último, las polifonías tenían que ver, ¿cierto?, con esta multiplicidad de voces, ¿ya?, y perspectiva, donde nosotros vimos que efectivamente sí era importante quienes hablaban dentro del relato, o sea, en qué momento hablaban los personajes, en qué momento hablaba el narrador, y a la vez en qué momento se producía una mezcla entre lo que decía el narrador y lo que tomaba de la voz de los personajes. Se recuerdan las olas, ¿cierto? El fragmento que leímos la semana pasada. A grandes rasgos, ¿qué me podría explicar en sus palabras de qué trataba el fragmento de las olas que leímos la semana pasada? Para ir recordando. ¿De qué trataba esta historia, este fragmento que leyeron, de las olas? ¿Quién me lo podría contar en sus palabras, por favor? ¿Quién lo podría resumir un poco? Chicos, chicas, ¿se recuerdan de qué trataba las olas? Era como más que todo como de niños que empezaban a hablar, como a relatar las cosas que habían como en el mar, se podría decir, Ujú. y después empiezan como los niños a hablar uno por uno de cómo se sentían ellos. Exacto, súper Por bien. ejemplo, uno que se sentía que estaba así como solo, que se sentía un tallo, parece que era. ¿Ya? La otra niña que fue la que lo vio así como en forma de tallo y como le gustaba, lo besó. Después otra que estaba enamorado también del niño, que salió corriendo. Y Ujú. el otro que era el último, que fue Bernard, creo, Ajá, ok. que estaba enamorado de la niña que se había puesto a llorar, que se sentía horrible. Bien, excelente Renata, súper bien. Lo explicó, lo sintetizó muy bien, así que la felicito. Muy bien, en serio. Explicó todo el detalle, se fijó hasta los nombres, así que eso es muy bueno. Siempre es importante, acá, bueno, se van a fijar en las preguntas. Hoy día vamos a revisar las preguntas que ustedes tienen que desarrollar. Esas preguntas las vamos a comentar ahora, así que si tienen donde tomar apuntes en su cuaderno, en un Word, ya,
vayan tomando nota. ¿Por qué? Porque les vamos a ver indicaciones de cómo responder algunas de las preguntas que me tienen que enviar esta semana, ¿ya? Y como decía Renata, la historia trata de 6 niños, o sea, son 6 los que aparecen en este relato, pero en realidad eran 7, ¿ya? Pero los que vemos en este fragmento son 6. 6 voces de niños que van intercediendo, van percibiendo la realidad, esta realidad que perciben de manera fragmentada, ¿ya? Y que la van completando esta realidad. Nosotros tenemos como lectores el deber de completar cuál era la realidad que nos mostraban estos niños, ¿ya? Y además de eso, ¿cierto? Aparecían otras técnicas como los monólogos, ¿verdad? Que nos permitían acceder a la mente de los niños y saber lo que sentían, lo que pensaban, ¿ya? Y lo más interesante, que también lo dijo Renata, era cómo se relacionaban estos niños entre sí. Porque a uno, perdón, en este caso a una de las niñas le gustaba uno de estos chicos, ¿ya? Y lo besaba, cuando lo vio absorto, ¿cierto? Él estaba pensando, nosotros sabemos que él estaba pensando en que se veía como una planta, ¿cierto? Que estaba mirando una planta y por eso estaba como paralizado, ¿ya? Y esta niña se asustó y como para despertarlo, entre comillas, le dio un beso, ¿ya? Y después lo vio otra niña que estaba enamorada, ¿cierto? De Lois, ¿cierto? Vio el beso que se dieron y se puso celosa, se puso triste, salió corriendo, y ahí después aparece el otro niño, y que después vamos a ver bien los nombres, y que justamente él observa a esta chica que le gustaba, que estaba llorando, y él estaba enamorado de ella. Entonces aquí se genera toda esta relación entre los distintos niños, de cómo se percibían uno al otro, lo que sentían entre sí, ¿ya? Eso era a grandes rasgos, ¿ya? Voy a... Ah, ya, no, lo de la guía sí, María José, es que ahora recién la voy a volver a proyectar. Sí que la había sacado, ¿ya? ¿Sí? Recuerden que todo este material ya está en Classroom, ¿ya? Recordemos un poco más también de la autora, ¿ya? Virginia Woolf es una autora del siglo XX, se dice una de las precursoras también del feminismo. ¿Por qué? Porque ella tiene un ensayo que se llama La habitación propia, como les decía, que habla de la importancia de que la mujer sea independiente, que tenga su propia habitación, por así decirlo, y su propia mantención o manutención económica, ¿ya? Ella es de origen inglés, ¿cierto? Y instauró estas técnicas como el monólogo interior, la corriente de la conciencia, ¿verdad? Que nos permitía, ¿verdad?, indagar en la mente de los personajes, ¿ya? Si se fijan, como les decía, como bien decía Renata al principio, aparecen distintos personajes. Al principio tenemos los parlamentos de Bernard, después aparece Susan, aparece Rhoda, aparece Neville, aparece Lois, ¿verdad? ¿Cierto? Son 6 niños los que van apareciendo. ¿Ya? Vamos a ver, de nuevo vamos a repasar esta primera parte. Veo un aro suspendido encima de mí, dijo Bernard. El aro vibra colgado de un lazo de luz. Veo una lámina de pálido amarillo, dijo Susan, que crece y se aleja al encuentro de una raya púrpura. Oigo un sonido, dijo Rhoda, de un gorjeo que se eleva y baja. Veo un globo, dijo Neville, que cuelga en el aire en la vertical caída en las inmensas laderas de una colina. Veo una borla carmesí, dijo Ginny, ¿cierto? Con hebras de oro enroscadas. Oigo una pateada, dijo Lois. Hay un animal grande con una pata encadenada y patea, patea, patea. ¿Cierto? Tenemos a Lois, a Ginny, a Neville, a Rhoda, a Susan y a Bernard. ¿Cierto? Tenemos los 6 niños que intervienen, ¿cierto?, en este fragmento de las olas. ¿Ya? Habíamos hablado también de la importancia, ¿cierto?, del título. ¿Qué habíamos dicho en relación al título de las olas? ¿Qué significaba el título? ¿Se acuerdan un poco qué habíamos dicho en relación al título? ¿Qué habíamos dicho del título? Recuerden que las olas las habíamos asociado con la naturaleza. Las olas tienen que ver con el mar, que en la escena, acuérdense que toda esta situación ocurre en una playa, frente al mar, obviamente, ¿ya? Entonces, justamente ahí aparece eso. Pero además, teníamos la vinculación con las polifonías, con esta multiplicidad de voces. ¿Por qué? Porque era como un vaivén de olas, era la forma en que intervenían estos diálogos de los personajes. Acuérdense que esa era la asociación. Vamos a ver las preguntas que tienen que enviarme ustedes esta semana, que están puestas por habilidades. Recuerden que la prueba de transición universitaria que tienen que dar a ustedes ahora, la de competencia lectora, justamente aborda las habilidades que ustedes tengan de comprensión lectora. Entonces siempre, detrás de cada pregunta siempre hay una habilidad que se pide, ¿ya? Y hay preguntas que son más complejas que otras, dependiendo del tipo de habilidad detrás.
Las preguntas donde ustedes tienen que identificar información son las más fáciles. ¿Por qué? Porque las respuestas están literales. O sea, ustedes van al texto y ahí encuentran la respuesta. ¿Y qué pregunta, por ejemplo, es de carácter literal? Es la, en este caso, o de la habilidad de identificar, la siguiente. Dice, ¿cuántas voces se distinguen en la narración? ¿Ya? ¿Cuántas voces dijimos? Eran las de las voces de los 6 niños que nombramos, ¿cierto? Lois, Ginny, Bernard, etc. ¿Cierto? Tenemos los 6 niños que aparecían al principio. Lo interesante es lo siguiente, explica cómo esas voces van construyendo el relato. A partir de lo que yo le he mencionado y por lo que ustedes leyeron, ¿cómo se va construyendo? ¿Cuál es la importancia de las voces en este relato? ¿Cómo lo van construyendo? ¿Cómo se va construyendo esta historia? ¿Qué me podría aportar ahí? ¿Cómo se van construyendo las voces? ¿Cómo construyen las voces el relato en este caso? ¿Cuál es la importancia de la forma en que está narrado? ¿Qué pasa con esa narración? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es la importancia de las técnicas que se ocupan acá? De los diálogos, monólogos, corriente de la conciencia. Chicos, chicas, ¿qué podrían decir? Recuerden que esto tienen que enviármelo, así que es importante que empiecen ya a verlo. ¿Qué se podría decir, chicos, chicas? A ver, que a medida que hablan ellos van construyendo la historia paso a paso. Exacto. ¿Verdad? ¿Cierto? O sea, ellos van construyendo la historia a la medida que intervienen, justamente, eso es así. Y además lo interesante era lo que les comentaba también, de que a partir de lo que ellos dicen, ellos dicen una parte de la realidad, porque ellos son narradores, por así decirlo, cada uno asume un rol protagónico cada vez que interviene y conocemos su punto de vista. Sin embargo, en ese momento no hay ningún narrador que sea omnisciente. Sí, el narrador omnisciente aparece después, cuando accedemos a la mente de los personajes, del monólogo y la corriente de la conciencia, pero en la primera parte, los diálogos, no hay presencia de narrador omnisciente, ahí tenemos diálogos más bien de estilo más bien directo, porque hablan directamente los personajes, ¿ya? Y sugerencias del narrador, pero lo mínimo. Claro, y en ese caso nosotros tenemos que reconstruir la historia. ¿Y cómo reconstruimos la historia? A través de lo que dice cada personaje. O sea, tenemos que eso es lo interesante porque tomando estas parcialidades, estas partes de cada personaje, es que nosotros construimos la totalidad de la historia. ¿Ya? Después viene una pregunta que es mucho más compleja, que está entre las preguntas más complejas porque tiene que ver con la inferencia. Inferir implica basarse en el texto, pero sacar conclusiones de algo que no está literal, sino que ustedes sean capaces de llegar a ciertas conclusiones a partir de lo leído. ¿Y qué nos piden? ¿Qué evidencias textuales permiten inferir que los personajes son niños? Volvamos al texto. ¿Qué nos permitía ver que los personajes eran niños, por ejemplo, dentro del texto? ¿Cómo lo podríamos saber? ¿Qué nos hacía pensar que los personajes eran niños? ¿Hay algo que se recuerden? Hablaba de una parte de un colegio. Ya. Ujú. Sí, me parece que sí. Habría que buscarla. Si es así, sería una buena marca textual. Y acuérdense también, miren, fíjense acá en lo que le pasaba a Lois. Lois hablaba de que se veía como una planta, ¿cierto? Cuando dice, ahora se han ido todos, dijo Lois, estoy solo, todos han entrado en la casa para desayunar y me he quedado de pie junto al muro entre las flores. Ya empieza a describir, ¿cierto? Ahí cómo se siente. Y en un momento dice, vuelve a la realidad y se ve aquí, dice cuando dice lo siguiente, soy todo fibra, todos los temblores me estremecen y el peso de la tierra oprime mis costillas. Ahí porque se veía en su imaginación como una planta. Aquí mis ojos son hojas verdes que no ven. Y después vuelve a la realidad. Y cuando vuelve a la realidad, nosotros sabemos cuál es su realidad. Soy un chico vestido de franela gris y un cinturón con hebilla en forma de serpiente. Soy un chico vestido de franela gris y un cinturón con hebilla en forma de serpiente. Ahí cierto queda explícito que él era un niño, un chico, ¿cierto? Entonces ahí sería una buena marca textual. Y así tienen que ser capaces de encontrar 3 marcas en el texto, y esto es lo que me lo tienen que enviar, que les permita saber que eran niños. ¿Qué más? ¿Qué podríamos, por ejemplo, deducir a partir de la forma en que reaccionan los personajes ante las distintas cosas?
¿Un adulto reaccionaría de igual forma a cómo reaccionaron estos personajes? Por ejemplo, un adulto suele, si ve, por ejemplo, a alguien que le gusta, aunque independiente sea o no correspondido, y lo ve besándose con otra persona, ¿creen que va a reaccionar así como llegar y salir corriendo, empezar, quizás, claro, le va a afectar, pero saldrá corriendo así como precipitadamente, llorando y todo lo demás? ¿Será tan así? ¿Un adulto actuará de igual manera? ¿O qué piensan ustedes? ¿Qué piensan sobre eso? ¿O los adultos deberían actuar de otra forma? ¿Ya? A través de la forma en que los personajes manejan sus emociones, nosotros también podemos saber que son niños, ¿ya? Porque los niños por lo general eh, son mucho más, por así decirlo, demostrativos en sus emociones, muchas veces no regulan sus emociones. Entonces, claro, acá claramente pasaba que, por ejemplo, Susan, ¿cierto? Cuando veía esto, cuando vio a Ginny, ¿cierto? Con Lois besándose, no pudo regular su emoción y se descontroló, salió corriendo, llorando, todo lo demás. Entonces, eso era otro indicio, ¿verdad? Para identificar que eran niños. Y también, por ejemplo, podemos verlo desde la perspectiva de la imaginación. En realidad, todos tenemos desarrollada la imaginación en mayor o menor medida, pero algunos, sobre todo los niños, tienen la imaginación mucho más desarrollada. Entonces eso también podría servir como ejemplo para dar cuenta de que estamos frente a los niños, porque aquí hay un relato que cuando estábamos los monólogos y la corriente de la conciencia, había mucha imaginación. Bien, resumir entonces, bueno, ahora después viene la habilidad de síntesis. La habilidad de síntesis ustedes saben que tiene que ver con tomar las ideas principales y explicar algo en un tipo como resumen, por así decirlo. Ya Renata nos anticipó, ¿verdad?, en la síntesis del texto, así que eso ya lo hicieron, ¿ya? Pero recuerden de ustedes tienen que enviarme todo esto desarrollado durante la semana. Tienen plazo hasta el próximo martes, ¿ya? Pregunta para ustedes. ¿Caracteriza psicológicamente a Lois? Según dicha descripción, determina qué perspectiva de la realidad tiene el personaje y por qué se oculta de los demás. Volvamos a Lois y después ustedes me cuentan cómo lo describen, sobre todo psicológicamente. Dice así. Ahora se han ido todos, dijo Lois. Estoy solo. Todos han entrado en la casa para desayunar y me he quedado en pie junto al muro entre las flores. Es muy temprano antes de las clases. Ahí también hay otro dato. Claro, ahí nombraba la escuela como como decía Renata, si no me equivoco, de las clases, ¿verdad? O sea, claro, hay también otro factor para saber que eran niños. Una flor tras otra salpica la profundidad del verde, los pétalos son arlequines, los tallos surgen de los negros hoyos, las flores nadan como peces de luz en la superficie de las aguas verdes y oscuras. Está describiendo el paisaje, ¿verdad? Sostengo un tallo en la mano, la planta con la cual después se va a comparar. Soy el tallo, mis raíces descienden hasta las profundidades del mundo, a través de tierra seca con ladrillo, de tierra húmeda con vetas de plomo y de plata. Soy todo fibra, todos los temblores me estremecen, y el peso de la tierra oprime mis costillas. Aquí mis ojos son hojas verdes que no ven. Soy un chico vestido de franela gris y un cinturón con hebilla en forma de serpiente. Aquí, allá abajo, mis ojos son los ojos sin párpado de una estatua de piedra en un desierto junto al Nilo. Acuérdense que aquí el niño en su imaginación, Lois, ¿cierto? Se transporta como al Nilo, hacia el río Nilo, a Egipto. Veo mujeres que pasan con cántaros rojos camino del río. Veo camellos que se balancean y hombres con turbantes. Oigo fuertes pisadas, temblores, movimientos a mi alrededor. Después dice que llega Bernard, Neville, Ginny y Susan, pero no llega Rhoda. Razan los parterres, ¿verdad? El campo, el jardín, con sus redes. Rozan la mariposa de las cabezas móviles de las flores y después describe la realidad. ¿Qué podríamos decir a partir de lo que le acabo de leer acerca de Lois? ¿Cómo lo podrían caracterizar de manera psicológica? La descripción psicológica se llama, en términos técnicos, descripción etopéyica, para que lo noten por ahí. Cuando hablamos de descripción psicológica se llama etopéyica. Y cuando hablamos de descripción física de los personajes, se habla de descripción prosopográfica. Y cuando hablamos tanto de la descripción física como psicológica de los personajes, se habla de un retrato. En este caso vamos a hablar de la descripción psicológica o etopéyica. Bien, ¿cuál es entonces, qué podríamos decir de Lois psicológicamente? ¿Qué se podría decir? Chicos, chicas, ¿qué podemos decir de Lois?
del niño que leímos recién? ¿Qué podríamos interpretar? ¿Qué podríamos decir de él en sus palabras? Chicos, chicas, ¿qué se podría decir de este personaje? Recuerden que tienen que enviarme esto, así que es importante que empiecen a trabajarlo ahora. ¿Qué se podría decir de Lois? Chicos, chicas, ¿qué piensan sobre este personaje? A ver, lo ayudo un poco. O sea, él estaba, ¿verdad?, absorto en sus pensamientos, ¿ya? Y de alguna manera, ¿hay algo, no hay nada que le haya llamado la atención de él? A mí sí me llamó la atención algo, ¿no? ¿No se fijaron en algo, en un detalle? ¿Él estaba acompañado o estaba solo cuando está en su monólogo? ¿Estaba acompañado o estaba solo? Estaba solo, ¿verdad? Ya, y como él estaba solo, eh, podemos ya deducir algo de él. ¿Por qué los otros niños estaban todos juntos y él estaba apartado? Ya, quizá ahí podemos deducir un poco de su personalidad, quizá tenía una personalidad más bien retraída, en el sentido de una personalidad más bien de estar más bien absorto en sus pensamientos, ¿ya? Y por lo mismo es que él se desarrolla más su imaginación y es capaz de estar, como les decía, absorto en sus pensamientos, de compararse con esta planta, de verse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, claro, en ese sentido él era mucho más introspectivo, ya quizá era más tímido también, porque cuando el Ginny lo besó, lo sorprendió, quizá lo impactó. Imagínense si él era tímido o retraído, cómo le habría impactado el beso que lo tomó por sorpresa de Ginny, siendo además un niño, ¿ya? Todas esas cosas las podemos deducir a partir de esa narración. Otra pregunta, ¿cómo se relaciona la naturaleza con las emociones de los personajes? Aquí entra en juego la habilidad de la interpretación, e interpretar implica también ver más allá, implica darle un sentido al texto, en este caso, a la relación entre la naturaleza y las emociones. ¿Qué habíamos dicho de la relación entre la naturaleza y las emociones en este texto, en las olas? Lo dije al principio. En sus palabras, ¿qué me podrían decir de la relación entre la naturaleza y las emociones? Si alguien no participa, voy a tener que empezar a nombrar. A ver, Antonia. A ver, Antonia, ¿cuál es la relación entre la naturaleza y las emociones de los personajes de esta historia? Antonia, ¿la escuchamos? ¿Antonia está ahí? No sé, profe. Ya, pero a ver, hagamos la relación. Por ejemplo, el texto ya se llama Las olas. ¿Qué te dice el título a ti? ¿Qué sensación te deja? ¿Qué te dice el título de Las olas? Usted dijo que era como un vaivén de emociones y de diálogo en la historia. Ya, muy bien, por ahí va, sí, súper, eso. Bien, gracias Antonia, muy bien. Voy a ir preguntándole a cada uno, porque la idea es que participen, ¿ya? Justamente como bien decía Antonia, tiene que ver con este vaivén de emociones, ¿verdad? Un vaivén en el cual van a entrar en juego los personajes a través de sus voces y sus intervenciones también, ¿ya? Muy bien. Siguiente pregunta. Interpreta en el contexto la siguiente afirmación. Mi cabello es de hojas, estoy enraizado en el centro de la tierra, mi cuerpo es un tallo. ¿Por qué Lois se veía de esa manera? Mi cabello es de hojas, estoy enraizado en el centro de la tierra, mi cuerpo es un tallo. ¿Cómo interpretan eso que está pensando Lois? Benjamín, lo escuchamos. Benjamín Fuentes. ¿Cómo interpreta esa frase Benjamín que pensaba Lois? Que él se ve como parte de la naturaleza. Ya, bien. ¿Y cómo puede Porque relacionar? él, porque al decir que él es un tallo y se mueve libremente por la tierra, puede representar perfectamente el movimiento, o sea, cómo los árboles, pese a que están anclados a un solo lado, las raíces se extienden por más sitios. Entonces, como Excelente. él describe su movimiento, puede representar eso.
Súper bien, súper bien. Eso es, justamente lo explicaste muy bien. Él se ve a sí mismo como una planta y esa planta, la diferencia es que la planta era como ese sentimiento de libertad, ¿verdad? De estar libre como la naturaleza. Y de nuevo lo vinculo con lo que comentaba Antonio recién, de que acá la naturaleza está muy presente, ya tanto en las olas, ¿verdad? En el título, como también en este caso a través de esta imagen que visualiza Lewis. ¿Ya? Muy bien descrito, gracias. ¿Ya? La siguiente habilidad es la de evaluación, y evaluar es un poco más complejo. ¿A qué apunta esta habilidad de evaluar? La habilidad de evaluar implica emitir un juicio de valor, pero siempre un juicio de valor fundamentado, ya es decir, dar un punto de, o sea, emitir un juicio de valor, ya es decir, comentar aquello que se lee, ya, pero siempre de manera objetiva, ya siempre basándose en las marcas del texto, ya. Bien, veamos estas preguntas de evaluación. ¿De qué manera se dan a conocer las acciones de los personajes? ¿Qué efecto produce esto en el lector? Acá es importante recordar las técnicas. Eran tres: el diálogo, el monólogo y la corriente de la conciencia. Pregunta para ustedes: ¿qué efecto genera, verdad, producen el uso de estas técnicas, verdad, en los personajes? ¿Qué efecto producirá? O sea, perdón, no el personaje, perdón, en nosotros como lectores. ¿Qué efecto produce en nosotros como lectores ver el uso de estas técnicas en la forma en que se nos cuenta lo que les pasa a los personajes? ¿Qué efecto traerá para nosotros como lectores? ¿Qué generará? ¿Qué les produjo leer estos diálogos de estos niños que estaban de esa manera? ¿Qué les produjo leer esos monólogos y corriente de la conciencia? ¿O no les produjo nada? ¿Les costó entenderlo? ¿No les costó? ¿Se les hizo más difícil? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pasó cuando leyeron este texto? Con estas técnicas. ¿Qué les pasó con este texto al leerlo? Yo siento que le da más libertad a los personajes para expresarse. Súper bien, muy bien, gracias Marcela, muy bien. Justamente los personajes al poder explayarse libremente, por ejemplo, a través sobre todo de los monólogos, ¿ya? Pero también a través del diálogo, de conocer su realidad, justamente apunta a que hay un criterio de mayor libertad. El narrador acá no interviene mucho, ¿ya? Nosotros accedemos básicamente a través de lo que realmente les pasa a estos personajes, conocemos su esencia, sus sentimientos, pensamientos y emociones. Súper bien, gracias Marcela. Otra pregunta: ¿es posible identificar en la narración numerosas figuras literarias? Hay metáforas, hay comparaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la que veíamos de Lewis nuevamente, donde él se ve como una planta, entonces ahí hay una especie de metáfora de la cual pueden hablar, o personificación dependiendo del punto de vista. ¿Por qué crees que predominan las imágenes poéticas? ¿Por qué esta autora, siendo que escribe una novela que pertenece al género narrativo, por qué a veces habrá usado un lenguaje más bien figurado que más bien propio de la poesía? ¿Cuál creen ustedes que fue la finalidad o más bien el objetivo de Virginia Woolf al ocupar estas imágenes poéticas? ¿Cuál habrá sido su propósito? ¿Cuál habrá sido el propósito de ella, de la autora? Les doy algunas pistas. Ya, por ejemplo, el que predominen imágenes poéticas podría ser vinculado a generar un efecto en nosotros como receptores. ¿Por qué? Como lectores nosotros, al ver algo de manera más poética, empezamos a hacer ciertas asociaciones. La gracia del lenguaje poético figurado, o connotativo también, es llamarnos la atención, es mostrar lo mismo, pero en otras palabras, de manera más trabajada, de ser capaces de asociar, por ejemplo, de hacer estos juegos con la naturaleza, de saber lo que les pasa a los personajes, ¿verdad? Es decir, ir más allá de lo literal. Ya este tipo de literatura busca un lector mucho más activo, ya, y en ese sentido intenta que nosotros también hagamos nuestras propias interpretaciones, y eso lo posibilita el lenguaje poético. Eso podría ser una respuesta, ¿ya? Pero ahí ustedes pueden ir interpretando otras cosas también. Siguiente pregunta, también dentro de la habilidad de evaluar: ¿qué propósito tendrá la incorporación de distintas voces en la narración? ¿Cuál habrá sido el objetivo de la multiplicidad de voces o la polifonía acá? ¿Cuál habrá sido el objetivo de usar estas polifonías? ¿Ya alguien lo anticipaba delante? Creo que fue Marcela. ¿Qué podríamos decir de las polifonías acá? ¿Por qué se usan? ¿Por qué tenemos esta multiplicidad de voces? ¿Qué es lo que busca la autora acá con eso, con ese recurso?
¿Quién quiere aportar ahí? A ver, Natalia, Natalia Basáez. A ver, Natalia, ¿nos podrías ayudar con esa pregunta? Dice, te la repito, eh, ¿cierto? ¿Por qué crees, perdón, qué propósito tendrá la incorporación de las distintas voces en la narración? ¿Por qué crees que aparecen distintas voces? ¿Cuál será la finalidad de eso? ¿Cuál será el propósito del autor o de la autora en este caso? Para que el diálogo sea más activo y haya más participación de los personajes. Ya, súper, súper. Eso es, justamente. Muchas gracias. ¿Sí? Coincide entonces tu respuesta con lo que decía Marcela entonces, justamente que los personajes sean más activos, que los personajes también tengan voz. Porque si ustedes, por ejemplo, han leído algunas novelas, quizás no tanto las contemporáneas, pero sí otras novelas más antiguas, por ejemplo, las novelas, les pongo un ejemplo, del realismo ruso o del realismo en general, las novelas del realismo eran muy descriptivas, donde el narrador era omnisciente, lo sabía todo, lo describía todo, y en realidad los personajes prácticamente no se expresaban, muy poco. Entonces acá, en esta narrativa contemporánea, tenemos personajes mucho más activos, personajes que se toman la palabra, que podemos acceder a lo que ellos piensan, lo que hacen, y a la vez tener un narrador que cada vez participa menos, ¿verdad? Y a la vez nosotros también como lectores también tenemos una participación activa. Así que súper bien. ¿Ya? Pregunta 10. Según la respuesta anterior, ¿qué visión del mundo se presenta en el texto? Ahí se las voy a complementar, pero si alguien quiere aportar igualmente también. Como les decía, esto es propio de la literatura contemporánea, ¿ya? Donde se busca un narrador mucho más activo, donde los personajes también se toman su voz, ¿verdad? Donde escuchar a los personajes también es importante y nos produce esta sensación de un relato más bien fragmentado, fraccionado, ya donde hay que completar, ¿cierto?, la información, no está todo literal explícito, ¿ya? Bien. Ahora vamos a hacer la siguiente pregunta que tiene que ver con aplicar los contenidos que revisamos en estas clases. Sobre la focalización. Ustedes recuerden que la focalización tiene que ver, lo vimos en alguna de las clases, si alguien no la recuerda puede revisar esas clases, ya están en Classroom. La focalización es el punto de vista con que el narrador observa la historia, ¿ya? Estaba la focalización cero, que era cuando propia más bien del narrador omnisciente, ¿cierto? Que no se centraba en ningún aspecto en específico, puesto que a veces se centraba en lo externo y otras veces se centraba en el interior de los personajes, que era más bien propio de la narrativa realista. Teníamos la focalización externa, que era cuando solamente el narrador se centraba, sobre todo si era más bien observador, se centraba en lo que observaba, lo que veía simplemente, y la focalización interna, que era cuando accedíamos a los pensamientos y emociones de los personajes, que era cuando teníamos personajes protagonistas o testigos. Acá hay dos personajes que son claves, dos tipos de personajes clave, y con dos focalizaciones que les son propias. ¿Cuáles eran los tipos de personajes claves que aparecen acá? Son dos, de dos tipos. ¿Qué personaje aparecen? ¿Qué tipo de personaje aparecen? Omnisciente, observador, protagonista o testigo. ¿Qué tipo de personaje aparecen? ¿Qué categoría de personaje? ¿Y por qué? ¿Puede ser testigo y protagonista? Excelente, súper, eso es, así es. El protagonista, porque cada personaje que interviene da su propio parlamento, su propio punto de vista, entonces protagonista en ese momento, y después cada uno también es testigo a la vez después de la intervención del otro personaje. Lo mismo pasa cuando accedemos a la mente de los personajes en el monólogo interior o corriente de la conciencia, ¿cierto? ¿Ya? Y estamos dentro del narrador, por así decirlo, protagonista en ese momento, pero después teníamos que alguien estaba observando, otro de los niños siempre observaba desde fuera lo que le pasaba al otro personaje. Entonces a la vez, el personaje que observaba lo que le pasaba al personaje que en ese momento era protagónico, pasaba a ser un narrador testigo. Entonces estábamos constantemente entre narradores protagonistas y testigos, donde no eran fijos, sino que iban cambiando, perdón, a lo largo de la historia, ¿ya? Y en ese sentido, al ser narrador protagonista, acuérdense que predominaba la focalización interna, y al ser narrador testigo también predominaba la focalización interna. Entonces, la focalización interna es la que más sobresalía en este relato, ¿ya? El estilo narrativo. El estilo narrativo lo vimos la sesión pasada,
vimos que había tres estilos que son muy palpables. Estilo directo, donde hablan directamente los personajes. Estilo indirecto, donde solamente interviene el narrador. Estilo indirecto libre o mixto, donde solamente, o sea, donde habla más bien el narrador y los personajes y se entremezclan, inclusive a veces confundiéndose las voces. ¿Cuál se da en este caso? ¿Estilo directo, indirecto o indirecto libre o mixto? ¿Qué estilo predomina acá? ¿Conocíamos más bien lo que le pasa al narrador o lo que les pasaba a los personajes? Lo que le pasa a los personajes, ¿cierto? Como sabíamos lo que le pasa a los personajes y la intervención era directa de estos, el estilo era directo. Ya cuando intervienen los personajes directamente era directo lo que predomina acá. ¿Ya? Y la polifonía, bueno, ya reflexionamos sobre ella, ya que era más bien cierto, y esto después ustedes tienen que explicarlo con algunas justificaciones de citas del texto, era para dar esta versatilidad, perdón, o variabilidad al relato, es decir, que el relato sea más dinámico, que el relato fluya mucho más, fluir como las olas, por así decirlo, que el relato esté en este constante vaivén de intercambio de voces, donde accedamos a los distintos pensamientos y sentimientos de los personajes. Bien, esto que vimos recién lo tienen que enviar por escrito, cada uno resuelto la próxima semana, ¿ya? Así que, o sea, durante esta semana y la próxima, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, ¿quedó claro? ¿Quedó claro el análisis? ¿Queda claro alguna duda, chicos, chicas? ¿Ya todos se anotaron, cierto, en el chat? ¿Ya sus nombres? Bien, me van diciendo si tienen dudas. Recuerden empezar, bueno, ya supone que empezaron a leer, están leyendo, cierto, ahora el libro de García Márquez, ¿verdad? 100 años de soledad. Así que eso les quería comentar igual, que ese libro va a ser evaluado en dos partes. La primera parte va a ser evaluada ahora hacia la quincena de agosto, ¿ya? Que van a hacer evaluación breve de preguntas, ¿cierto? De alternativas, y también una evaluación que va a ser más de desarrollo probablemente hacia finales de agosto, ¿ya? Así que empezar a leer entonces 100 años de soledad, ¿ya? Los que no, todavía no empiezan, y los que ya están leyéndolo, empezar a avanzar. ¿Ya? Eso, ¿alguna duda sobre la clase, sobre la evaluación de 100 años de soledad? ¿Ya? Así que a leerlo, ponerse las pilas con las lecturas, aprovechar el tiempo, ¿ya? ¿Alguna consulta, algo que no esté claro? Los que me deben trabajo, el de esta semana, por favor, ponerse al día, ¿ya? Bien, si no hay preguntas, me despido, gracias por la asistencia, cuídense mucho, los invito a participar más, y eso, y gracias a todos y todas las que participaron hoy día, y así que súper bien. ¿Ya? Eso, ¿alguna duda? ¿Algo que comentar? ¿No? Bien, gracias a todos, a todas, que estén muy bien. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, cuídense mucho. Chao, profe. Chao.